Hay épocas que creemos enterradas bajo siglos de historia, sin embargo, siguen respirando bajo nuestros pies. Cambian los nombres, cambian las ciudades, cambian los rostros del poder, pero el miedo, la ambición y el silencio y la impunidad encuentran siempre la forma de sobrevivir. Quizá por eso algunas historias ambientadas en el pasado terminan hablando con inquietante precisión del presente, porque entre las ruinas de los imperios y el ruido de nuestro tiempo hay preguntas que nunca desaparecen, preguntas sobre quién decide qué vidas importan, quién se beneficia del silencio y cuánto cuesta enfrentarse a una verdad que nadie quiere escuchar. Bueno, me parece una introducción fantástica, Rosa. No me ha- ¿Te gusta? ¿Mucho? Pues eso es lo que tú provocas cuando yo leo la novela. Bueno. Ese es todo el contenido. Hay más, por supuesto, pero creo que es una forma de empezar con esta inocencia. Bienvenido, Juan Tranche. Pues muchas gracias y bueno, gracias como siempre. Encantado de estar otro año más aquí hablando contigo sobre esta nueva historia. Veo que te gusta mucho la historia romana. Bueno, yo no me imagino escribiendo que no sea de la historia romana. Ajá. Es verdad que yo con mis anteriores novelas creo que ya toda la parte esta de gladiadores, gladiadoras ya creo que ya la había tocado, que era realmente como empecé digamos que a observar el mundo romano, no sé si a admirar, pero sí a observarlo. Y en esta sí que ya quería hacer algo diferente, ¿no? Ajá. Yo quería escribir una novela que sería como una novela actual, como una novela, como un thriller de los que hoy en día, de estos vertiginosos que tanto nos enganchan, con una diferencia, y llevarme a la antigua Roma. Es decir, y ver un caso de hoy en día, como tú muy bien decías en esa fantástica introducción, ¿no? Es decir, ese miedo que hoy en día podemos tener y de cómo surge la novela, del miedo a que le pase algo a las personas que más queremos, yo en mi caso a mis dos hijas, ¿no? Pues cómo sería eso en la antigua Roma, porque el miedo, como tú muy bien dices, siempre ha estado ahí, Sí. y creo que además es uno de los temas de la novela, ¿no? El miedo, no solamente el de las niñas que son secuestradas, no solamente el de los dos, el de Tauro y Domicia, que son las dos personas que intentan buscarlas, ¿vale? Sino también incluso el de los malos, por ejemplo, el asesino, ¿no? Por así decirlo, que también tiene miedo, ¿no? Por tanto, el miedo está muy presente en la novela porque al final nace de miedos todo esto. Yo creo que la vida. La vida es un miedo constante. Inocentia arranca con una imagen muy poderosa. Varias niñas desaparecen y la reacción institucional es el silencio. Yo creo que es otro también de los grandes temas, ¿no? No solamente el miedo, sino ver lo que está ocurriendo y callar. Entonces, la primera violencia diría que no solo es el rapto, sino la propia indiferencia. No sé si la novela nace de esa idea de que hay crímenes que solo existen porque se decide no verlos. Exacto. Claro, ¿qué ocurre? Que también yo quiero intentar hacer un ejercicio a todo el mundo, en este caso, ¿vale?, de que pensemos y nos intentemos poner en la situación de esas personas. Porque, claro, podemos decir, claro, es que a mí si me secuestran a una hija hago lo que sea pero claro, imagínate que te amenazan con que le puede pasar algo al resto de toda tu familia. Entonces hay veces que tenemos que poner ese dilema moral de qué hago, voy a buscarlas o por el contrario, claro, pongo en peligro al resto de mi familia. Yo siempre intento, cuando yo leo, como buen lector que soy, siempre intento ponerme en la situación de los personajes. ¿Qué haría yo en esa situación, ¿no? Y yo lo que intento en la novela es que el lector también tome partida diciendo ¿qué haría yo en esta situación si me pasara a mí un caso como estos? Y tenemos que entender que hace 2000 años, donde no existía la policía, donde no existía un grupo de homicidios y donde realmente gran parte de la justicia era justicia que se tomaban por su mano. Sí. Justicia que no siempre se empleaba, no siempre se investigaba, pero Tauro, bueno, de alguna forma sufre esta violencia y esta desaparición de una niña y no sé si y se vuelca en esta investigación. No sé si te interesaba mostrar que muchas veces la justicia no se activa por principio, sino cuando el daño rompe el círculo, voy a decir, de los privilegiados, que también ocurre quizá ahora. Claro, y de esta manera surge de la forma más inverosímil, porque Tauro lo que hace es buscar a la sobrina de su fiel compañero de armas que había sido en la Legión, ¿no? Porque yo me imagino también, el personaje de Marcelo Tauro es un personaje que existió de verdad. Es decir, siempre intento buscar personajes, historias que sean reales y luego la ficción, ¿no? De contarte una historia para que te entretengas, que ese es el principal objetivo, entretener, ¿no? Pero yo me imagino en esta época, una época muy militar, los lazos que se tenían que crear entre estos contubernios. Contubernios es un grupo de 8 legionarios en los que ellos se cocinaban, en los que ellos se amparaban unos a otros, ellos se defendían. Y claro, eso se crea unos lazos, estoy convencido que eso creaba unos lazos personales muy difíciles de romper, muy difíciles de romper, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que a un personaje como Tauro, que tiene un sentido de la lealtad,
del honor, sentido que muchas veces, en muchas ocasiones, a lo mejor esa fidelidad hacia los amigos se ha perdido hoy, a lo mejor un poco, ¿no? Sí que los hay, pero era un sentido tan sumamente del deber, del saber, como ellos llamaban el bir bonus, un hombre confiable, un hombre que hace justo lo que se espera de él. Y ese es mi Tauro, ese es el Tauro que yo quería crear. Pero, claro, él pone un poco la fuerza. Necesitábamos a un personaje que fuese un poco la mente sagaz, y esa era ella, que es para mí uno de mis grandes personajes, que es Domicia, que es el personaje que le hace un poco analizar realmente y investigar realmente qué es lo que está ocurriendo con las niñas, ¿no? Uno pone, además hasta tienen alguna escena en la que lo comenta, ¿no? Yo pongo la fuerza, tú pones un poco la inteligencia, ¿no? Sí. Entonces esa es un poco, era un poquito la idea de estos dos personajes, pero Tauro es un personaje que existió de verdad. Ya que la has nombrado a Domicia, precisamente yo creo que te gustaba mostrar la inteligencia femenina, ¿no? Pero que no apareciera como acompañamiento, sino que fuera precisamente el motor narrativo. Pero porque yo creo, Rosa, que en la antigua Roma funcionaba así, es decir, es verdad que tenemos esa gran losa que es el tiempo, que ha silenciado a muchas mujeres de la antigüedad, pero las mujeres estaban ahí. Y tenemos, por ejemplo, simplemente que a lo mejor he sido un poco injusto con ella, que es Julia Mesa, hermana de Julia Donna, la mujer que gobernaba y la mujer que decidía quién gobernaba, porque ella pone a Heliogábalo, que era su anterior nieto, y ahora Alejandro Severo, y ella era la que movía los hilos del imperio. La primera senadora en la historia de Roma. Es decir, estaba ahí. También tenemos, por ejemplo, a ese personaje fantástico que es Livia, que es la mujer de Augusto, Agripina la Menor, madre de Nerón. Y también sabemos por las fuentes, nos dicen que había muchas mujeres que en el consejo familiar, en estas conversaciones en alcoba, conversaciones en casa, eran las mujeres las que también, como sucede hoy en día, es decir, las mujeres las que formaban o las que aconsejaban también a sus maridos. Eso nos ha llegado. Entonces yo quería que Domicia representara ese papel de esa mujer que es astuta, que es inteligente y que de alguna manera tiene unos principios muy romanos, que son unos principios muy marcados. Le echan cara incluso a Tauro, que él parece que solo se preocupa de la sobrina de su amigo y a ella le preocupan todas las niñas, ¿no? O sea, era un poco, y es una combinación en la que, la verdad, creo que me lo he pasado, es la novela en la que mejor me lo he pasado, con estos dos personajes que son Tauro y Domicio, y luego el pequeño Dentatus o Expósitos, que es el que pone un poquito el puntito también de rebajar la tensión, pero luego tiene mucho protagonismo, como descubrimos en las páginas. Así es. Inocencia es, digo inocencia, aunque no es inocencia, no, o sea, lo digo aposta porque varias niñas desaparecen y se juega con esa inocencia. No sé cómo has podido escribir sobre la pérdida de la inocencia, por eso decía inocencia, sin convertir el sufrimiento en espectáculo. Pues ha sido lo más difícil. Es decir, lo más difícil era intentar no ser muy morboso con el tema de las niñas. Evidentemente, cuando había que remangarse y había que exponerlo, pues creo que no pasó por encima, sino que me empapó bien. Sí. Pero es verdad que al final, pues tampoco quería que fuese algo morboso, ¿no? De las niñas, todo lo contrario. Sobre todo me parecía que era más interesante ver el recorrido de cómo las van encontrando, qué pasa con ellas. Pero es que, claro, sabemos que la época romana es que es una época muy violenta. Siempre digo lo mismo, que tú fíjate que el mito fundacional es un hermano matando a otro, Rómulo a Remo, por tanto es que sabemos que era una época violenta, muy violenta. Entonces por eso en algunas escenas pueden ser pues así violentas porque quería narrarlas así porque no me las imagino de otra forma. Por tanto he intentado no ser muy morboso con eso, pero sin pasar por encima tampoco. Bueno, yo creo que hay que contarlas. Yo creo que la realidad de una violencia, de una muerte, hay que contarlo tal cual. O sea, creo que el lector tiene que saber lo que hay. Sí. Es un tema que hemos hablado siempre con respecto a los niños. Los niños tienen que saber que existe la muerte, que existe el peligro, que existe y que lo tienes que leer. Ahora bien, hay que saber, como bien lo has tratado tú, sin caer en el morbo. Quiero decir, la realidad hay que contarla tal cual. Y yo entiendo que es lo que has hecho. Sí, porque además es que la realidad es la que es. Y sobre todo, Rosa, para las mujeres. O sea, ser mujer a lo largo de la historia, es que estamos cansados de verlo en otras novelas, en otros tal, y es que ser mujer en la historia no ha sido fácil. Incluso hoy en día existen los miedos. Yo como padre, con mi hija, cuando tengo que ir a buscarla, voy a donde sea a buscarla porque no se venga sola. No sé si esto con el tiempo conseguiremos vivir en una sociedad en la que las mujeres puedan caminar por la calle sin miedo a que les pase algo, pero desgraciadamente es que ocurre hoy, ha ocurrido hace 100 años y hace 2000. Por eso te decía. Hay una idea muy incómoda que atraviesa toda la novela, desde lo que estamos hablando, pero para que exista una red de explotación no bastan los criminales, hacen falta cómplices, silencios
y personas que obtengan algún beneficio. Era importante mostrar esta cadena completa de responsabilidades. Claro, para mí lo era. Para mí lo era porque la novela se sustenta y se basa en eso, ¿no? Muchas veces en la indiferencia y además creo que es uno de los temas que aparece, de las frases que aparece, ¿no? Es decir, son de alguna manera abandonadas por aquellos que están obligados a defenderlas. Sí. Entonces, eso yo sí que quería narrarlo, cómo esa época era una época muy corrupta, cómo entre ellos se tapaban unos a otros, porque al final eran unos lazos que me van a interesar de cara al día de mañana, decir, a mí me interesa llevarme bien contigo, vamos a casar a nuestros hijos, vamos a tal, y nos vamos a defender entre nosotros, ¿no? Y las élites parece que estaban siempre un poco por encima de todo, e incluso impunes en todo, ¿no? Hasta que surge pues un Tauro, una Domicia, que intentan desbaratar y ponerlo todo patas arriba, pero realmente la sociedad romana de esa impunidad creo que no es muy diferente a la de hoy en día, salvando de que hoy afortunadamente tenemos unas leyes, tenemos unos juicios y nadie sale tan impune como salía antiguamente, pero al final no deja de ser un espejo de nuestra sociedad. Pero las víctimas no son iguales. Bueno, sí, eso está claro, efectivamente. Es un poco lo que hablábamos con respecto a... Y más en Roma, que según tu condición social, según tu apellido, pues tienes más o menos... Pero ahora igual, es un poco lo que decíamos de Tauro, ¿no? Si me toca de cerca y además tengo el estatus social que tengo, voy a investigar. Sí, sin duda. Aquí, por lo menos, sí que ha habido cierta queja de que según quién sea la víctima, se investiga más o menos. Claro. Eso ya también lo hicimos en Gladiadoras, acuérdate. Según quién era la víctima, si es una persona con apellido, una persona de clase de patricia, no es lo mismo que una persona de clase humilde, ¿no? Te iba a decir, Orbiana o Foedus. Ellos representan la violencia más visible. Son personajes, te diría, muy inquietantes, que suelen conservar las manos limpias. ¿Te interesan más quienes ejecutan el horror o quienes lo hacen posible desde distintas posiciones del poder? Esa es buena. A ver, claro, es que Orbiana siempre estos grandes mandos tenían que tener a sus secuaces, tenían que tener a sus... Y siempre aprovechándose, como vemos aquí, aprovechándose del odio de estas personas. Es decir, lo que hace en este caso Aurelio Carisio, que es uno de los gobernadores, es aprovecharse del odio de Orbiana en su propio beneficio, ¿no? Y al final tener siempre controlado. Y por supuesto eso creo que son personajes que han tenido que existir a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Es decir, secuestradores sin escrúpulos, pero yo quería dotarles también de una razón, más a ella, porque ellos, los lectores, van a descubrir por qué a él no, bueno, pues él es una persona distinta en ese sentido, pero Orbiana le quería dar un sentido, y de dónde nacía ese odio tan visceral hacia las niñas de clase alta, ¿no? Pero sí, son dos personajes que no son fáciles cuando te pones a escribir y te pones a escribir la escena, son dos de los que más te cuestan, porque también hay que humanizarlos, y todo personaje, por muy malo que sea, también tiene sentimientos. Entonces, claro, ¿cuál es el punto débil de Orbiana? Su propio hijo. Totalmente. Según va avanzando la novela, uno tiene la sensación de que el problema no solamente es de los criminales, sino un poco lo que acabamos de decir, del sistema que lo protege. ¿Te interesa mostrar cómo el poder puede convertir la injusticia en algo normalizado? Exacto, esa era la idea. Esa era la idea. Es decir, la idea era que esa injusticia salen impunes, solamente para conseguir aquello que ellos desean, aquello que ellos anhelan. Entonces, realmente, el tema de las niñas es una excusa. Podría haber sido otra cosa. Sí. Podría haber sido otra cosa. Solo, si lo piensas, con esa red de alianzas que tienen entre ellos, que se menciona varias veces a lo largo de la novela, solo para conseguir un fin. Y estoy convencido que, como intento narrar y los lectores podrán descubrir, intento decir por qué las causas de por qué las niñas y no otra cosa, ¿no? Decíamos hace un momentito, antes de empezar la entrevista, el tema del miedo. El miedo, el de las familias, el de las víctimas y aquellos que saben demasiado. El miedo es en realidad una herramienta para ejercer violencia. Sí, y de hecho es un poco como surge la idea de escribir la novela, como te decía, es decir, desde el miedo. Desde el miedo de que cualquiera persona podría escribir una novela en base a sus miedos. Yo mi miedo, siempre lo he dicho, es el hecho de que a mis hijas les pase algo, y a veces a lo mejor pues reflejamos esos miedos en nuestras novelas, ¿no? Pero sobre todo el miedo lo tenía, siempre tengo varios temas como escenario, ¿no? Como techo, y uno de ellos sin duda alguna es el miedo, pero como te decía antes, el miedo de cualquiera de los personajes. ¿A qué tenemos miedo, no? Sí. Y eso creo que lo intento mostrar en todos y cada uno de los personajes. Es una novela, yo te diría, tan oscura, que sorprende que siga habiendo espacio para la lealtad, el afecto o incluso la esperanza. No sé si necesitabas precisamente, entiendo que sí, esos vínculos para equilibrar un poco la mirada sobre la condición humana, ¿no?
Claro, por eso pongo a tres personajes muy diferentes como investigadores. Tauro, que refleja esa lealtad, esa justicia. Domicia, que representa una justicia todavía mayor, no solamente la del daño que a ti te han hecho, sino vamos a intentar que esto no vuelva a producirse. Y la lealtad de un niño, que en este caso es Dentatus, que es el nombre al que le llaman, ¿no? Porque además es que los romanos tenían muchos motes, ¿sí? O sea, se viene porque a los romanos les encantaba poner motes y por eso le pongo el personaje de Dentatus, aunque su verdadero nombre es Expositus, ¿no? Que tiene una mirada inocente del héroe al que él admira y de que al final hace mucho más por Tauro que Tauro por él. Y eso quería narrarlo desde esos tres puntos de vista, desde esos tres personajes, y también bajar un poquito, subir, bajar, pero han sido tres hilos conductores que espero que me acompañen en muchas más. ¿Qué hay de esa cosificación de las mujeres? Porque muestras también esa violencia, pero de tal forma que entendemos la magnitud del horror. Y eso por un lado. Y por otro lado, si hay algo que siempre ha existido con las mujeres es esa capacidad de unión, esa capacidad de defensa, aunque solamente sea porque hagas un círculo físico, pero eso también existe con las niñas, de alguna forma aparece en la novela. Claro, al final ese miedo que ellas tienen, ese horror que están viviendo también las hace unirse, ¿no? Y lo vemos en personajes como Elia, que es uno de los grandes personajes de la novela, lo vemos con Fabia, ¿vale? Es decir, cómo se intentan unir para, dentro de ese dolor que compartimos, intentar buscar una vía de escape. Pero es que a lo que te referías de cosificar a la mujer es que al final hay ciertas cosas que ocurren hoy en día que sí, que ya ocurrían, o sea, cosas que ocurrían en la antigüedad, es que en algunas partes del mundo es que siguen ocurriendo, y sobre todo con las mujeres. Entonces, las mujeres en muchas ocasiones se tienen que unir porque entre ellas, pues por lo menos consiguen buscar un punto de apoyo, un punto y esto es algo que quería y tenía claro que me imaginaba que una situación como esta, de varias niñas encerradas en una habitación oscura, el miedo a la misma persona, el miedo a morir en cualquier momento, pues las uniera, pero creo que eso podría pasar hace 2000 años y estoy convencido que eso pasa hoy en día. Fíjate, pasa hace 2000 años, ha seguido ocurriendo hasta hoy en día. Yo te diría que todo eso lo provoca el poder. El poder, sin duda. Ser capaz de tener el poder de someter a una persona, de hacer de esa persona lo que tú quieres, el poder demostrar a los demás lo que puedes hacer. En la época de los nazis se llamaba indefensión aprendida, ¿no? Que era cómo se unían entre ellos y cómo ninguno, porque dices, jolín, ¿cuántos hombres podían haberse rebelado, ¿no? Pero claro, era el miedo que tenían y ya el haber conseguido, que es algo que intentan hacer Orbiana y Foedus con las niñas, ¿no? El intentar rebajar hasta lo más bajo tu capacidad de lucha, tu capacidad de esperanza sobre todo, y hacerte ver que no tienes absolutamente nada que hacer porque estás en nuestras manos, ¿no? Y eso, como tú bien dices, se hacía hace 2000 años y es que sigue ocurriendo, lo hemos tenido en grandes conflictos de la humanidad, ¿no? Porque ansiamos el poder, exactamente. No vamos a cambiar nunca. Exactamente, todos ansiamos el poder, eso es muy buena porque además se ve también en la novela, como con tal de ese poder son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Sin escrúpulos. Sí. No nos vamos a olvidar tampoco de la Roma de Inocencia, que es culta, pero al mismo tiempo es bárbara, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Bárbara te diría en cuanto a la brutalidad en sus jerarquías. Esa contradicción te sirve también para presentar el presente. Exacto, claro. O sea, es que al final todos tendemos a pensar, cada vez que cualquier persona que nos esté ahora mismo escuchando, ¿no? Si pensamos en Roma, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Cultura, esa Roma de mármol, esa Roma muchas veces idealizada, que cuando te pones a buscarla a lo mejor no hay que idealizarla tanto, cuando te pones a analizarla, pero claro, ¿cómo era el Roma del día a día? Tenemos que pensar que el 97-98% de las personas no eran esos grandes senadores, no eran esos grandes banquetes, eran gente pues ciudadanos normales y corrientes, a los que muchos de ellos les costaba un horror simplemente conseguir comer un día. Es decir, la vida en la antigua Roma era una vida muy dura. Hay muchas veces me lo preguntan y la gente se sorprende cuando digo que yo no iría a la antigua Roma ni loco, porque probablemente no sobreviviría ni un día. Una Roma que por la noche se decía que eras un insensato si no habías hecho testamento, si iba de mi casa a la tuya. O sea, una Roma peligrosa, una Roma en la que la vida para estas personas no valía nada, en la que había una cantidad de esclavos que lo único por lo que vivían era por sobrevivir y por conseguir
la manomisión, sí, mi domine, pues tiene a bien. Por tanto, esa es la Roma que yo quiero contar. No esa Roma que tanto alabamos, sino esa Roma del día a día, de cómo los artesanos se buscaban la vida, de cómo los ciudadanos de a pie se enfrentaban a estos problemas, como podían haber sido eso, o robos. Sabemos que había patrullas vecinales cuando existían robos en las ciudades o en estas pequeñas localidades. Esa es la Roma que a mí me interesa, la Roma del día a día, de los artesanos, de en qué comían, qué bebían, cómo pasaban el tiempo libre. Esa es la Roma, me impresiona y me fascina mucho más que esa Roma de la que siempre digamos que presumimos, que es esa Roma y esos vestigios de imperio, de tal. Me gusta mucho más la otra. Porque pensamos precisamente también en los poderosos, ¿no? En esa fachada impecable, mientras lo que están escondiendo es una degradación moral total. Y volvemos un poco otra vez al presente. ¿Qué hay detrás de la fachada de muchos políticos, por decirte? Claro, o políticos o gente a la que ves a través de una pantalla, vaya. Claro, es que si nos fijamos, si hay alguna época en la antigüedad que se parece a la nuestra de hoy en día, es que es la época romana. Pero claro, luego ya una vez que cae el Imperio Romano, cuando entra el medievo, ya es una época más feudalista, ¿no? De señores, reyes, feudales, que a ver quién les tosía. Pero claro, en la época romana sobre todo era un senado que podía ser como nuestra política de hoy en día, un sistema judicial que es fruto de la que tenemos hoy en día, nace de ese derecho romano. Es decir, que si hay una sociedad que nos parecemos, es la nuestra. Y es que está todo ahí reflejado. Es decir, la misma corrupción, los espectáculos de masas, gladiadores, que sale, voy a hacer mi guiño dentro de la novela, sí, los gladiadores, sí. Mis gladiadores, sí. El anfiteatro, el circo, es decir, el espectáculo de masas es algo que creemos que es propio de nuestros días y surge allí. O sea, que realmente es que si te fijas no hay tanta diferencia, o por eso a lo mejor nos sentimos tan identificados, porque es probablemente la sociedad del pasado en la que más nos parecemos. Decíamos, y ya casi para terminar, que en la novela hay personas que saben perfectamente lo que está ocurriendo y aún así callan, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad completamente hiperconectada, donde aparentemente todo se sabe. ¿Somos realmente mejores enfrentándonos a las injusticias o simplemente preferimos mirar para otro lado? A ver, lo que tenemos ahora es un sistema de derecho que no nos permite tomarnos la justicia por nuestra mano, afortunadamente. Es decir, claro. De verdad que todos, obviamente, cuando miráramos la novela con esos hechos, probablemente todos haríamos lo que hace Tauro. Hoy en día tenemos unas leyes y tenemos una forma de poder, no vamos matando a todos los que, porque entonces, afortunadamente, pero hoy en día pues obviamente tenemos un sistema de derecho que es el que nos permite que nadie se pueda tomar la justicia por su lado y que por su mano, sí. Y que para eso están las leyes y para eso están los jueces, para poder de alguna forma poner fin a todo este tipo de actos, que si te fijas cada vez que abrimos las noticias está lleno de ellos. Por eso. Ya para terminar, ¿qué es lo que más miedo te da de Inocentia? ¿Lo que cuenta sobre Roma o lo que cuenta sobre nosotros? ¡Wow! Pues yo creo que la segunda parte, lo que has dicho, lo que cuenta sobre nosotros, lo que estaríamos dispuestos o estamos dispuestos a hacer simplemente por un fin, sin escrúpulos, porque creo que en el mundo empresarial, en el mundo del día a día, todavía creo que este tipo de cosas se siguen viendo, ¿no? Somos capaces de, a lo mejor no, bueno, sí, incluso de matar, iba a decir, probablemente sí. Somos capaces de matar, somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de llegar y de obtener ese fin. Y ese es probablemente el gran miedo, que al final somos capaces de hacer cualquier cosa por un fin, y es algo que se repite y que tenemos hoy en día en nuestros tiempos. Así que me parece una forma fantástica de definirlo. Pues te voy a preguntar otra cosa más. Defíneme inocencia. Quiero decir, estamos hablando de niñas. No hay nada más inocente que un recién nacido y un niño. Pero claro, ¿hasta cuándo ese niño puede dejar de serlo? Pues depende de la época. En la época romana, muy pronto. Sabemos, y fíjate, por eso muchas veces te llega mucha información que tienes que decidir no contarla, ¿no? Claro. Por ejemplo, sabemos que había niñas, de hecho una lápida, uno de los motivos que más me ha sorprendido de la antigua Roma fue una lápida que encontré de una niña de 9 años que muere dando a luz. 9 años, Rosa. Claro. Por eso te digo que hay cosas que no se pueden ni siquiera contar en una novela, te lo cuento aquí a ti ahora, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona, esa niña, estaba comprometida con un hombre. Tú imagínate un hombre de 40, 50 años que, viudo, seguramente ya esas edades, y decide por estas lealtades, ¿no? Estos lazos que se crean unos y otros, se decide que se case con la hija que tiene 9 años. ¿Qué ocurre? Que realmente no se pueden casar hasta los 13 o 14. Sin embargo, sí podía convivir con él, para que fuera acostumbrándose a cómo iba a ser su futura casa.
Entonces, claro, entre esas nos llega que pues esta niña con 9 años es muy probablemente porque sería engañada por este hombre, ¿no? Sí, sí, hasta los 13 o 14 no puedes, pero ya que estás en mi casa, Vamos a probar. vamos a probar. Fíjate, y esto fue uno de los casos que más me sorprendió, que más me repugnancia me dio, de decir cómo es el ser humano y cómo tal, y qué dura es la antigua Roma también, ¿no? Qué dura ha sido, y por eso digo que hay veces que la miramos con cierto alabanza, y a veces no hay que mirarla tan alabante, no hay que alabarla tanto, Sí. hay que observarla, y para algunas cosas eran muy crueles, y aquí tenemos un ejemplo de ellos, ¿no? Y son cosas que no he querido contar en la novela, podía haberlo hecho, y de hecho una de las tramillas iba por ahí, pero me pareció excesiva, por lo que decíamos, porque no quería caer en ese morbo, ¿no? Pero esto es un ejemplo que nos demuestra de lo dura y lo violenta que era la antigua Roma, y cómo el papel de la mujer pues simplemente era el de traer hijos, Sí, bueno, y para ellos no había otra opción para la mujer. para eso estabas. Posiblemente tu mirada sea muy diferente. No digo que no detectes la crueldad, que la detectas igualmente, pero siendo padre y teniendo niñas, posiblemente tu mirada sea un poco diferente. Seguramente o más, que sí. O más fuerte, o más Seguramente. temerosa. Seguramente que sí, porque yo siempre he dicho que al final, y no porque yo siempre me he considerado, nunca me he considerado una persona machista, y eso que estamos criados en una sociedad en la que nuestros abuelos eran muy machistas. O sea, yo me acuerdo de estar en casa y decir, no, bueno, venga, me voy a levantar a recoger. No, un hombre no se puede levantar. Cierto. O sea, yo digo muchas veces, jolín, bastante, que la mayoría de los hombres de nuestra sociedad no somos machistas, pero es cierto que a mí me cambia la vida cuando tengo 2 hijas. Claro. Es que no lo voy a negar, ¿no? O sea, nunca lo negaré. Es decir, y tengo otra mirada de quiero una justicia para ellas, quiero que vayan por la calle y se sientan tranquilas, que no tengan miedo, que podamos tener los dos el mismo miedo. Pero no un miedo diferente a que les pase algo, y que tengan igualdad de oportunidades que tenemos los hombres, que tengan mismos sueldos, que tengan tal. Pues si eso es ser un feminista, pues sí, soy feminista, porque considero que es de justicia. Entonces, con la anterior novela me criticaron muchísimo y me insultaron mucho por poner en alabanza pero es que me da igual. ¿En serio? ¿Porque podías hacer una alabanza a la mujer? ¿No te lo imaginas? Con la anterior novela muchísimo. ¿Hombres? Hombres, mujeres ¿Hombres y mujeres? Sí. No, dejémoslo ahí, pero en redes sociales sí, hubo muchísimos comentarios. Siempre ya sabes que hay gente que se ampara ante nicks que no sabes ni quiénes son, ¿no? Y no hay que hacerle caso. No hay que entrar en eso. No hay que entrar al trapo, ¿vale? Pero yo sí que es cierto que mi vida cambió cuando tengo 2 hijas, es lo más maravilloso que me ha pasado nunca, y lo único que espero es que el día de mañana, pues no sé si lo veremos, pero que las mujeres y hombres puedan andar por la calle en igualdad de condiciones y no tengan esos miedos del pasado, del presente, y espero que no los haya del futuro. Pues Inocencia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa, por tu fantástica entrevista. Me encanta siempre charlar contigo. Lo mismo Y espero que nos veamos en otra siguiente. Seguro que sí. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.